Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880. Estamos en Spotify, Facebook y YouTube para el mundo. Transmisión en online también. Entra usted a la página de Google, pone Radio El Pensamiento y ya está ahí. Y esto durante las 24 horas del día. Somos la única emisora que así lo hace en Nicaragua. Me ha dado mucha satisfacción el reconocimiento que le han hecho a Teatino Santana, periodista de la vieja escuela. Y les voy a decir por qué. La definición de cultura es la transmisión de conocimientos de una generación a otra. Teatino es de la vieja escuela. Sin embargo, voy a contar algunas cosas en relación con el historial de Teatino, que fue un buen reportero definitivamente y, como se le ha definido, muy leal a sus convicciones. Teatino Santana viene a Managua, del occidente del país, traído por José Esteban Quesada y William Ramírez, al noticiero Sucesos en Radio Corporación. Ahí estábamos nosotros también con el noticiero El Pensamiento. Quien lo forja a él como periodista es José Esteban Quesada Gamero Chapeto, un buen periodista que hubo en este país. Para esa época, William Ramírez era el jefe de redacción también del noticiero Extra y jefe de redacción del periódico Extra, dirigido por Manuel Espinosa Enrique y Rolando Avendaña Sandino. Era la época de oro aún de la radiodifusión. Ya empezaba a salir la televisión como el medio predominante que hoy, o que va en segundo plano, porque el predominante definitivamente es el internet. Ahí se fue forjando, a la par de un par de estrellas que eran ellos. Ahí lo conocí yo en Radio Corporación. Ahí estaba el noticiero El Pensamiento también. Pero decía hace un momento que me da mucha satisfacción el reconocimiento a un periodista de la vieja escuela. Así también les acabo de decir que era en la época de oro de la radiodifusión que ya estaba pasando. Época de oro en que yo me iba a La Voz de la Victoria. Ahí los locutores eran, entre otros, Julio Salgado y Daniel Ábalos, que está conmigo aquí en Radio El Pensamiento. Y definitivamente, pues, desconozco el asunto de las edades, pero ya Daniel Ábalos y Julio Salgado, que en paz descanse, están trabajando aquí, ya eran estrellas de la locución y de la animación. Tardes de Alegría era en La Voz de la Victoria, aquí en Managua. También había posteriormente otro programa dirigido por Luis Méndez en Radio Mundial y que patrocinaba Café Presto. En esa época, todas las emisoras tenían un palco teatro, que lo destruyó el terremoto. Aunque recuerdo que en La Voz de la Victoria estábamos de pie viendo, y en vez se llevaban sillas de esas que se doblan, de madera, para que nos sentáramos los que llegábamos a ver, digamos, la animación de Daniel y de Julio, y los artistas nacionales y muchas veces internacionales que ahí se presentaban. Ahí se presentó Memo Neira, presentado por Daniel Ábalos, que labora aquí en Radio El Pensamiento. Pero me gusta lo de Teatino. Pienso que así deben de ser las cosas. O sea, de esa vieja guardia no quedan muchos, o no quedamos muchos, pues. Yo llegué a la cola de la vieja guardia, ¿verdad? Y aprendí, conocí el cuadro dramático de Radio Mundial. Me identifiqué con un primo mío que ahí laboraba, que era René Blanco Romero.
la voz juvenil de las radionovelas de aquella época de la Mundial. Teatino continuó evolucionando, pero sus maestros fueron José Esteban Quesada y William Ramírez. Época bonita, ahí me tocó conocer al presidente Daniel Ortega, que era el reportero del radioperiódico La Verdad de Radio Mundial, dirigido por Francisco Carranza Chamorro y Joaquín Absalón Pastora. Francisco Carranza murió aquí en Radio El Pensamiento, también después que se vino de Miami, donde estuvo residiendo por mucho tiempo. Fue un buen hombre. Ahí estando en Radio Corporación, donde laborábamos, conoció a la que fue o ha sido su esposa, de ella no volví a saber nada. Se enamoraron y se casaron. Yo sabía que estaba en Radio Sandino, ¿verdad? Él fue siempre sandinista, siempre fue sandinista. Puede atestiguar lo que estoy diciendo otro de los veteranos de la radiodifusión, como es Alejandro Mayorga y Jarquín, ¿verdad? Patita Chinga, y otro también de la radiodifusión. Mayorga está, ¿verdad? Todavía, en veces interviene aquí, participa, y Benjamín Alemán siempre lo está recordando. Así es que en honor a la verdad, digamos, ese fue Teatino. Un buen hombre, era un hombre callado. Cuando estábamos allá en Radio Corporación, estoy hablando de hace muchas lunas. Después se fue siempre con Quesada y William Ramírez y tuvieron un radioperiódico en la 580, creo que era Al Día o El Día, ¿verdad? Siempre también lo voy a recordar. William Ramírez, uno de los mejores periodistas que ha tenido este país. A mi memoria se van de esa época el profesor Julio César Sandoval, pensando en voz alta, poesía. ¿Te acordás, Augusto? Augusto, mi hermano, que fue gerente de esta radio, está ahora de cocinero ahí en Miami. El doctor Buenaventura Selva, el doctor Adán Selva, uno de los mejores comentaristas que ha tenido Nicaragua. Ellos estaban en Radio 1000. Es la época de Teatino Santana, ya que estamos hablando de Teatino, a quien lo han homenajeado, y muy bueno el reconocimiento, ¿verdad? Y otros tantos que yo conocí que me ayudaron a forjarme en el periodismo, ¿verdad? En el periodismo, porque aunque yo tengo varias profesiones, yo soy abogado también. Me he dedicado al periodismo. Me pasó lo de Danilo Aguirre Solís, otro de los grandes de la época. Danilo Aguirre Solís sí trabajó en Radio Informaciones junto con William Roy Murillo. Y el Chocoyo Vago, que me dijeron, que no me acuerdo del nombre, que está en Costa Rica. Había otro periodista muy amigo que me lo encuentro en veces, que se dedicó a dar clases en las universidades también. Radio Informaciones tuvo muy buenos periodistas, ¿verdad? Pero esa es la historia. Y saludo con todo cariño la decisión que tomaron de homenajear a Teatino. Don Julio Vivas Benar, que había sido traductor en Naciones Unidas, ya retirado, se dedicó aquí al comentario también. También en esa época, para esa época, Teatino llega a la corporación a suceso traído por José Esteban Quesada Gamero, ya fallecido también, uno de los buenos periodistas que ha tenido Nicaragua. Y toda esa escuela le sirvió a él para ser relevante como se le ha distinguido en esta oportunidad. Pero siempre a mi mente se van veteranos como Daniel Ábalos, ya lo mencioné, con Tardes de Alegría. Y yo recuerdo, digamos, para esa época habían unos
cómicos que eran fonomímicos y se pegaban unas cachetadas en la cara que eran de verdad, eran hermanos. Daniel presentó, digamos, a grandes conjuntos, Ábalos, y grandes cantantes como Memo Neira, a Peñaranda, a quien yo admiré siempre a Peñaranda, porque Peñaranda es muy inteligente. El profesor José María Peñaranda era profesor, y él departió con mi hermano Javier en Miami. En una ocasión me dijo Javier, estuve, me dice, con el hombre que vos sos fan, ¿cuál? Con el profesor José María Peñaranda. De todas maneras, estoy haciendo todas estas reflexiones porque bien vale la pena, ya que hay ya reconocimiento para la vieja escuela en la cual nos forjamos nosotros. Se me va a la mente también porque doña Rosario, yo la conocí en el diario La Prensa. Ella trabajaba, y tal vez te acordás, Rosario, con Rolando Steiner en la página cultural. Yo llegaba a La Prensa porque mi mamá en esa época tenía una refresquería en la acera de La Prensa, era la que le hacía el fresco a Pedro Joaquín Chamorro y a don Pablo Antonio Cuadra, que eran los directores del periódico. Cuando me tocó irme a México, donde viví y quiero mucho a ese país, el primer carnet de periodista que yo tuve me lo dio La Prensa, era corresponsal ad honorem en México. Estaba yo muy jovencito, tendría unos 16 años. Se lo pidió mi mamá a Pedro Joaquín y me lo firmó Pablo Antonio. Pues honra para mí. En el tiempo se perdió el carnet. Ese carnet me permitió entrar mucho al teatro en México. A mí me encanta el teatro. Y me permitió también ir a los partidos de béisbol en el estadio del Seguro Social en México. Conste que en México el deporte preferido, además del boxeo, es el fútbol. Aquí el fútbol está teniendo un renacer, porque siempre se ha practicado. Aunque para todos los nicaragüenses lo mejor es el béisbol. Aquí no se habla de gente, por ejemplo, a pesar que hay antiguas generaciones que descolló en el deporte. Lu Gutiérrez, por ejemplo, de la época de Teatino, vence a Nino Benvenuti en Milán, Italia. Nino Benvenuti, uno de los mejores boxeadores, pero no estaba en juego la corona. También de esa misma época, el Ratón Mojica vence a Charchay Chanoy en una pelea concertada en Managua, pero no estaba en juego la corona. Todavía no descollaba Nicaragua como hoy lo tenemos con deportistas y gente que se ha destacado mucho, digamos, en la vida del país. O sea, esa es la época de Teatino. Esa es mi época también. Por eso decía, yo lo conocí bien, trabajamos juntos. Como conocí a Daniel, que trabajaba en el radio periódico, la verdad me refiero al presidente de la República, a Rosario, que trabajaba con Steiner. De todo mi recuerdo y de todo mi cariño, Rolando Steiner, ¿verdad? Yo le decía, yo como sos de ascendencia alemana si sos tan feo, le decía. Hacíamos chistes, ¿verdad? Y nos quisimos mucho. Otras personas que para esa época existieron: Armando Proveedor, El Mundo al Instante. Para forjarme en periodismo yo les regalaba mi trabajo y les llevaba información a Proveedor, digamos, con El Mundo al Instante, que lo tenía en Radio Mundial a las 7 de la noche. Hacía programación, porque las horas tradicionales de noticias son la mañana, el mediodía y la tarde. En esa época también de Teatino y mía, extra. En la entrevista que hay al comandante Carlos Fonseca Amador,
que le hace Manuel Espinosa Enrique, dice extra, extra. Esa era la voz de El Médico Asesino, que era uno de los directores de Extra. Estaba el doctor José Ortega Chamorro también con un bonito noticiero que él tenía. Después se retiró de la radiodifusión y se dedicó a la abogacía. El caso de el doctor José Archibaldo Arostegui, que trabajó en Radio Mundial como una de las primeras voces, que se fue a España y allá terminó la carrera de medicina. Después no volví a saber nada del doctor José Archibaldo Arostegui. A mediodía había un buen noticiero en Radio Mundial. A la 1:30 estaba Radio Informaciones. Ya les dije quiénes sí trabajaron en Radio Informaciones, ¿verdad? Radio Informaciones con uno de los maestros de la locución y del periodismo nacional, que era Rodolfo Tapia Molina, Gallo Elata. Él alternaba con una publicidad que tenía un solo patrocinador, que era Jabonería Prego de Granada. Prego, el jabón. En la tarde estaba Extra. Tuvieron para esa época al mejor entrevistador que he reconocido yo en Nicaragua, Juan José Quesada, que me dicen que todavía está ahí en Granada. Tenían a Arilo Mejía, Extra, y tenía a Alberto Cuadra Mejía, que le gustaba hacer noticias de forma poética y le llamaba la atención el doctor Orlando Avendaña Sandino, porque era noticias lo que debía llevar. En esa época de Teatino también nos reservábamos y competíamos con la mejor noticia. Nicaragua llegó a tener en la década de los 70, me decía el colega José Ochoa y Martínez, Ochoita de Honduras, los mejores radioperiódicos de Centroamérica. Venían aquí a Nicaragua, así como venían a estudiar a la UNAM, que era una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, así como también la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala, porque la UNAM descollaba como universidad. Seguramente ahora en esta etapa que estamos viviendo va a continuar siendo lo que siempre fue. Época de oro definitivamente en Nicaragua, ¿verdad? Yo recuerdo en la época de Teatino, y por eso estoy evocando a eso, Julio César Sandoval. A él le gustaba caminar por la calle El Triunfo de Managua. Julio César siempre fue un hombre muy orgulloso en su estilo, para referirme a él, ¿verdad? Y entonces la gente decía, allá va Sandoval, ese es Julio César Sandoval. La época también de Pancho Madrigal. Es cierto, Fabio levanta Pancho Madrigal, pero el verdadero creador de Pancho Madrigal es el tío Popo. Rodolfo Arana Sándigo. Rodolfo Arana Sándigo. Aquí me está recordando Daniel esa época, ¿verdad? Época, como les digo, bella. En una ocasión yo estaba haciendo una protesta contra el coronel Luna, con una multa que me habían impuesto, y llegué a la prensa. Como les decía, doña Rosario Murillo, de toda mi estima, mujer bella que me gustaba verla pasar cuando pasaba para la prensa, ahí en el barrio San Sebastián de Managua. Rosario, le digo, necesito ver al doctor Chamorro que me firme una carta. ¿De qué es, Alan? Es una carta, le digo, de protesta contra el coronel Alberto Luna. Entonces me hizo pasar. Ese día, ahí en el diario La Prensa, estaba Danilo Aguirre Solís, que era sin lugar a dudas uno de los estandartes y baluartes del diario La Prensa, y don Francisco Javier Chamorro, hermano de Pedro.
Pedro está sentado en su escritorio. Pedro era un hombre muy serio, ¿verdad? Diferente a Pedrito. Aquí vino una vez vestido de Superman porque él iba a hacer una entrevista aquí en Radio del Pensamiento. O sea, Pedro era muy serio. Entonces la leyó Pedro, no me volvió a ver. ¿Qué querés, Alan? Me dice, quiero que me firme esto, doctor Chamorro. Yo estaba jovencito y nervioso frente a la personalidad de Pedro, que tenía una gran personalidad definitivamente. Entonces la firmó y le dice, sin volverme a ver, Danilo le dice, firmale a Alan eso, y vos, Francisco, firmáselo. Y yo recogí esa vez alrededor de 200 firmas de periodistas aquí en Managua. Muchos ya no están, por eso mencioné al Rorro Mayorga. Al Rorro Mayorga, patita chinga. Él sabe que lo hago con cariño, y a Alejandro yo lo aprecio y lo quiero mucho porque fue por muchos años compañero de trabajo mía. Aquí, digamos, priva el espíritu de cooperación entre nosotros. Daniel Ábalos tiene como 45 años de estar conmigo. El Benjamín Alemán tiene 15 años, decía él un día de esto. Y Modesto García, que sin lugar a dudas es uno de los locutores más destacados y muy inteligente, que está a la par mía también. Pero esa es la época de Teatino. Esa es la época de Teatino. El que lo hace a él periodista es José Esteban Quesada y además de eso William Ramírez. Así son las cosas. Decía un amigo mío, así son las cosas cuando son del alma. Dios acoja en su santo seno a Teatino. Fue un buen hombre. Estuve en su casamiento también, porque éramos compañeros de trabajo en Radio Corporación. Un casamiento civil y simple, ¿verdad? Un casamiento civil y simple. Y como dije hace un momento, Dios lo acoja en su santo seno. Fue un buen reportero. Y lo más importante, leal a sus convicciones, porque uno le responde a quien le tiende la mano a uno, no se la muerde. Yo le respondo a quienes me han apoyado para que esta radio siga existiendo. Y me siento orgulloso de eso, ¿eh? Me siento orgulloso de eso y de haber conocido la mejor generación de periodistas que ha tenido este país. Recuerdo que yo hice un recorrido por Estados Unidos, estando en Santa Fe, en Nuevo México, me fui a meter al microbús porque hacía mucho frío. Llegó don Julio Vivas Benar, y de ahí William, siempre me decía William. Me imagino pues que, porque así se llamó uno de mis hermanos mayores que ya también partió de este mundo, te estás muriendo de frío. Era cierto. O sea, esa es la época de Teatino. Y donde él empieza es en Radio Corporación. Me siento bien con todo lo que he expresado, porque definitivamente fue la época de oro del periodismo radial en Nicaragua y de la radionovela en Nicaragua, en Radio Mundial, que ahora por cierto lo maneja la Alma Rosa. Por otro lado, Rusia pide a la ONU que se investigue lo del avión derribado donde iban prisioneros ucranos que iban a intercambiar con prisioneros rusos en esta guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Zelensky dice que se somete a una investigación de la ONU. Es cínico porque ellos sabían, porque les habían avisado previamente que allí iban prisioneros rusos para el intercambio. Sin embargo, les encajó un misil y los mató a los rusos que iban allí y mató también a los ucranos que iban a intercambiar. Con 3 misiles fue que se despacharon el avión, ¿verdad?
Bueno, de todas maneras es todo por hoy. Y me gustaría, si acaso tienen a bien, hablarles de esa época a cualquier medio de comunicación y hablarles de Teatino, que fue mi compañero de trabajo, lo mismo el presidente Ortega en el radioperiódico La Verdad, Humberto, Carlos José Guadamuz. Carlos José hacía, y el presidente se debe acordar, muy buenos análisis internacionales y los publicaba en el semanario Extra. Todo por hoy y mi invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte, más noticias y comentarios en breves momentos.